invitarte de todo corazón que seas muy agradecido. Decide darle gracias a Dios por las cosas que te pasan, por las cosas que aprendes, por lo que estás recibiendo. Ten un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que sean conocidas nuestras peticiones como con acción de gracias. Bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianos. Bueno, y hoy quiero continuar con estas enseñanzas maravillosas que nos da nuestro amado Señor Jesucristo, y está en Mateo capítulo 24, versículos del 32 en adelante, y es la parábola de la higuera. Pero para poder profundizar esta porción, yo quiero iniciar, porque esto viene de mucho más atrás para poder dar esto, y es cuando Jesús predice la destrucción del templo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 1, dice: cuando Jesús salió del templo, se iban y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Versículo 15: por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio hasta el fin, hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Cuando si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, que si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y entonces esta porción está hablando porque surge de una pregunta. Como yo le digo, las preguntas empiezan a darnos pues como un camino. Y entonces aquí, después de esto, ahí es donde viene esta maravillosa parábola, que es la parábola de la higuera. Dice la parábola de la higuera aprender la parábola. Pero la higuera, ¿quién representa? La higuera representa a Israel. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. En el versículo anterior, la viña representa al país de Israel, y la planta, el árbol, indica al pueblo de Israel. Pues bueno, hay más versículos. Dice Jeremías 24:5: así ha hecho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos
Así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Entonces aquí nos está diciendo, mire, es que así ha dicho Dios, como estos higos buenos, así yo miraré a los transportados de Israel. También dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7, dijo también esta parábola, que tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la halló, córtala, para que inutilizar también la tierra. Porque este parábola también tiene una profundidad de lo que estamos estudiando hoy, porque dice que Jesús buscaba fruto en la higuera plantada, y que desde hace 3 años, recordemos cuánto tiempo predicó Jesús. Jesús predicó el evangelio a los israelitas por 3 años, buscando el fruto y el evangelio. Por tanto, la higuera representa a Israel. Y recordemos que Jesús está hablando de ese tiempo profético que va a venir. Esto se llama, el estudio de esta profecía se llama la escatología bíblica, donde podemos ver pues el significado. Y bueno, y dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y esta profecía, ¿de qué está hablando? Que ya su rama está tierna. Y para no ir más largo, el 14 de mayo de 1948, después de más de 1900 años, en el año 70, cuando fue destruido Israel como nación por un emperador romano, ellos estuvieron dispersos por el mundo, pero el 14 de mayo de 1948 vuelve y se constituye la nación de Israel. Y 24 horas más tarde, pues los ejércitos de Jordania, de Siria, de Líbano, de Irak, Egipto, van a forzar a Israel a defenderse de su soberanía recién constituido como país. Y hoy Israel está ahí, y es un país relativamente joven, pero también Israel tiene una cualidad como país, y es que sus hojas brotan, y que Israel es un país muy próspero en muy pocos años. Entonces dice en esta parábola, que es algo sobre profecía bíblica: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y realmente para nadie es un secreto que todo esto que está pasando nos da a entender que está cerca la venida de Jesucristo. Por eso yo te digo, hijo de Dios, tú que estás ahí escuchando, no se nos puede olvidar algo importante, y es que Cristo viene por segunda vez. La segunda venida de Cristo, pues como muchos están diciendo, es inminente, porque Jesús prometió en la palabra de Dios que Él regresaría por segunda vez. Y la pregunta: ¿estás preparado para la venida de Cristo? Si el Señor Jesucristo viniera hoy por ti, si Él viniera hoy, ¿estarías preparado? ¿Has confesado tus pecados? Porque dice la palabra de Dios, sabemos pues que Dios dio su vida por amor a nosotros, y que Él perdonó nuestros pecados, que Dios nos hizo libres de pecado. Pero dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la función de nosotros es confesar nuestros pecados, es presentarnos y estar listos, porque no sabemos cuándo sea, pero debemos estar preparados. Por eso, hijo de Dios, de esta parábola, pues aquí que nos invita a Jesucristo, que estemos preparados, porque dice la palabra de Dios en esta porción y en esta: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hijo de Dios, y es importante que tú entiendas que Cristo viene por segunda vez por su iglesia, por su pueblo. Desearte grandes bendiciones en este día, que Papá Dios te bendiga rica, abundantemente, que la presencia del Espíritu de Dios te guarde, te protege. Desearte de todo corazón grandes bendiciones, y por favor, sé feliz. Confía en Dios, confía grandemente en Dios, y por favor estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Chao, chao.